7:09 de la mañana, la supervivencia del famosísimo seguro obligatorio que ha ayudado sin ninguna duda a muchísimos motociclistas, peatones, actores viales en general en las vías de nuestro país, podría tener las semanas, los meses contados. Bueno, eso es lo que dice el presidente de Fasecolda, quien tenemos a esta hora de la mañana acá. Doctor Miguel Gómez, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, gracias por la invitación, muy importante tocar este tema. ¿Me equivoqué en esa introducción? No, no se equivocó, pues la verdad estamos... ¿O lo interpreté mal? No, estamos en una situación realmente muy delicada. Al SOAT lo está atacando varios problemas que necesitan soluciones de gobierno y estamos buscando que eso suceda. Precisamente vamos a empezar a analizar todos esos puntos. Hablemos de esto. Me sorprende las proyecciones que hace Fasecolda sobre la posibilidad de muertos, heridos, lesionados en las calles. Miren esa cifra. 940.000 heridos podría tener este año 2022 y 7.600 muertes. La alta accidentalidad es una de las cosas que está afectando el SOAT. ¿Por qué? Esta es la primera causa. O sea, el problema que estamos viendo en esta pantalla, Juan Diego, es un problema de salud pública enorme. La cifra que usted ve ahí, los 940.000, es un estimativo que hace Fasecolda sobre la base de lo que ya sucedió en el primer semestre. El segundo semestre tiende a ser un poquito más alto porque están las fiestas de final de año donde la accidentalidad tiende a ser todavía más alta. Creo que entre 900 y 940.000 heridos atendidos por el SOAT es una cifra relativamente conservadora. Claro. Le voy a decir la verdad, antes de la pandemia eran 715.000. O sea, en los últimos 3 años hemos pasado de 715.000 a 900, 940.000 heridos. Pasemos a otro punto que tiene en aprietos al SOAT, y es este, el de la evasión. Vean estos datos televidentes. 17.6 millones de vehículos ruedan por las calles de Colombia. 9.3 millones cuentan con SOAT vigente, es decir, el 53%. 8.3 millones ruedan sin SOAT. ¿Eso qué implica? Pues implica que el servicio del SOAT es un servicio que es obligatorio. Todo el mundo tiene que tener el SOAT porque así lo dice la ley. Entonces, si la mitad de quienes deben estar asegurados no están asegurados, pero reciben atención. Claro. O sea, una persona que no tiene SOAT y se accidenta en una calle, recibe atención del SOAT en las mismas condiciones. Eso se le carga a una cuenta del sistema de salud y lo terminan pagando naturalmente los colombianos. Entonces la evasión finalmente implica que todos los colombianos terminamos pagando por el que no está pagando. Le hago un comentario sobre esto, Juan Diego. En motocicletas, que son los que más ruedan en el país, son 10 millones, 10.5 millones de motocicletas, la evasión es del 61%. O sea, 6 de cada 10 motociclistas ruedan sin SOAT. No tienen SOAT. Ruedan sin SOAT. Bueno, no tienen SOAT. Pues justamente, ¿qué pasaría si desaparece el SOAT? ¿Quién lo atendería a usted o cualquiera de nosotros si sufre un accidente en las calles? Y ojo a este otro tema, no menos preocupante, doctor Gómez, y es el de los fraudes al SOAT, que también lo están desagrando, se troncha a alguien un pie y resultan atendiéndolo por el SOAT cuando esta persona nada tuvo que ver con un siniestro vial. Pero espero que me responda a esas preguntas en unos minutos, hacemos una pausa y ya volvemos. 7 de la mañana, 22 minutos. Seguimos hablando de este tema, la supervivencia del SOAT que está en estado crítico. Ya hablamos de una de las causas, alta accidentalidad, de la segunda, evasión, rodar sin el SOAT. Y aquí está la tercera, los fraudes. Según la Contraloría, que reveló este informe en octubre de 2021, entre 2018 y 2021, 500.000 millones de pesos se perdieron, se desaparecieron, se los tumbaron. ¿Por qué el fraude también tiene arrinconado al SOAT? Es muy importante entender que la gente que utiliza el SOAT recibe atención prioritaria. El monto que cubre el SOAT, en gastos médicos, es 26 millones de pesos. Muchos de los accidentes no implican que se consuma la totalidad de ese cupo. Lo que sucede es que le hacen, por ejemplo, a los pacientes que llegan heridos, toda clase de exámenes que eran innecesarios para después cobrarle a las compañías de seguros el máximo valor permitido. En muchas ocasiones, la gente no fue herida en un accidente de tránsito. Llega a la clínica, tuvo un accidente en la casa, por ejemplo, y entonces le dicen, venga, diga que fue en la calle y yo lo atiendo con cargo al SOAT.
Todo eso genera un proceso, digamos, de desangre gradual de las finanzas del SOAT, que es hoy por hoy probablemente la amenaza más grande que tiene todo el sistema. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay como tres modalidades, ¿no? Sí, esa es una de las más digamos, más frecuentes. El tema del material de osteosíntesis, por ejemplo, los accidentes de motocicleta. Generalmente hay fracturas, el brazo, las clavículas, las muñecas. Ahí se cobra un material, las plaquetas que le ponen a uno cuando tiene una fractura seria. Ahí los precios varían entre 3 millones y 20 millones de pesos. De ese estilo es el rango con el cual se factura. Entonces, tenemos un problema muy serio, digamos, de fraude. ¿Y esas mafias siguen operando hoy por hoy? Claro. ¿Y qué pasa con la fiscalía? No, pues nosotros lo denunciamos a la fiscalía, de vez en cuando la Superintendencia de Salud hace algún operativo, pero en general el fenómeno está desbordado y es una de las causas que realmente tiene al SOAT tambaleando. Pregúntese esto en su cabeza. Cierre los ojos, querido televidente, y pregúntese esto. ¿Qué pasaría si no hay SOAT en las calles y vías del país? Doctor. Pues tendría que entrar por el sistema tradicional de atención médica, ya sea por el régimen subsidiado o por el contributivo. Cuando usted se siente mal... ¿Y eso está mal? No, pero no tiene la inmediatez. No necesariamente lo va a recoger a usted una ambulancia rápido, como sucede hoy en día. Apenas hay un accidente de tránsito, llega una o varias ambulancias a recogerlo. Es otro problema, Eso ¿no? es otro problema que hablamos otro día. Pero el tema sería que usted entraría por el sistema tradicional, como cuando usted tiene fiebre y entonces va a la clínica, entonces le hacen el triaje y dicen, mire, en 2 horas lo va a atender un médico, siéntese ahí, espere, ta. Eso para un accidente de carretera o un accidente vial puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿Ustedes hablan de esta cifra? Sí. 8 billones de pesos. Sí, el costo, o sea, el SOAT al desaparecer, el Estado dejaría de recibir alrededor de 4 billones de pesos, 2 que se transfieren directamente al sistema de salud y 2 que pagan las compañías aseguradoras. Entonces el Estado perdería esos 4 millones y tendría naturalmente que sacarlos del presupuesto general de la Nación, lo que nos lleva al estimativo de que serían alrededor de 8 billones de pesos el roto. 8 billones de pesos que se agrandaría. El problema de salud, del sistema de salud que ya de por sí pues, está en una situación muy, muy delicada. Déjeme preguntarle esto, más de un motociclista o conductor de carro dirá, pero es que yo pago un SOAT carísimo. Sí. Esa plata, ¿qué se hace? A ver, de cada 100 pesos que usted paga en el SOAT, 54 se las queda la compañía de seguros. Y el otro 45 va al sistema de salud. Es una contribución que se hace al sistema de salud. Entonces sí, el SOAT podría ser mucho más barato si no hubiese que trasladar esos recursos al sistema de salud. Entonces con esos 54 la compañía de seguros paga los siniestros. Este año 2.2 billones de pesos probablemente será esa cifra. Tiene naturalmente que atender todos sus gastos de operación, todos sus gastos administrativos. El SOAT este año va a perder 300.000 millones de pesos. El déficit del ramo del SOAT va a ser de 300.000 millones de pesos. ¿Y entonces qué piden ustedes para que no desaparezca el SOAT? Pedimos primero que todo que el gobierno se apersone de este tema. Es un tema de salud pública. Aquí estamos viendo cifras y está muy bien porque muestran la realidad. Pero esto es gente con nombre y apellido. De los accidentados, la inmensa mayoría son menores de 30 años y hombres. Personas que están en la plenitud de su vida, están arrancando. No, en general de todos, pero sobre todo, obviamente, de motociclistas. Son gente que está arrancando su vida, que tiene familias que está constituyendo, gente que puede quedar lesionada o inválida de por vida. Entonces, el costo de esto para la salud, el no tener un buen sistema de transporte público, lo estamos pagando con un costo humano altísimo, altísimo. Claro, aquí hay unos datos también que nos muestran un poco lo que pasa con los motociclistas. De 10.5 millones de motos que ruedan por las calles, el 87% de accidentes con heridos involucra a un motociclista. ¿Eso cómo repercute en el SOAT? Pues muchísimo, porque estos son los que tienen los mayores accidentes, tienden a ser accidentes graves. Cuando usted va en un vehículo, pues finalmente toda la protección del vehículo es alta. En la motocicleta, cuando usted se va al suelo, pues el golpe, usted frena, el chasis es usted. Entonces aquí los accidentes tienden a ser muchísimo más graves. Pero adicionalmente, tenga en cuenta que el 61% no ha pagado por el SOAT. Entonces la discusión sobre esto, de quiénes son los causantes,
no es culpa de los motos, es culpa de un modelo de transporte que entró en crisis. El transporte público en nuestro país es pésimo, pésimo. Aún en Medellín, que tiene el mejor sistema de transporte público, es insuficiente y entonces la gente recurre a otras formas. Sí. La gente está forzada de comprar las motocicletas o bicicletas porque no hay otra manera de moverse en las ciudades. Déjeme cerrar con esta pregunta. Sí. Algunos se estará preguntando, es que las aseguradoras están llorando, Sí. están realmente queriendo llamar la atención para subirle al SOAT. ¿Qué les diría usted? No, yo creo que no. Yo creo que la respuesta no es un problema tarifario, es un problema de fondo. Usted no puede seguir subiendo la tarifa y dejando que la accidentalidad suba. Entonces, en algún momento el SOAT va a terminar costando 10 millones de pesos porque vamos a tener 10 millones de heridos en las carreteras. No, lo que hay que hacer es bajar la accidentalidad. Si hubiera menos heridos, la tarifa podría ser muchísimo más baja. De hecho, así es que calcula la superintendencia, porque la tarifa no la fijan las compañías, la fija la superintendencia financiera. Ellos miran la accidentalidad del año pasado y con eso calculan la tarifa. Entonces, si hay menos accidentalidad, la tarifa podría incluso bajar. Eso es lo que debería suceder. El problema real es un problema de salud. Juan Diego, el sector asegurador en esto no es sino un bombillo rojo que está diciendo, ojo, esto no es sostenible, esto no es sostenible. Hemos fracasado, nuestra política de seguridad vial ha fracasado. ¿Los motociclistas deben pagar, según las aseguradoras, más por el SOAT? Eso sería lo que técnicamente deberíamos hacer, cobrar lo que vale la accidentalidad. En ninguna parte del mundo es así. Siempre hay un subsidio porque las motocicletas tienen una tasa de accidentalidad más alta. Yo no creo que el problema sea desmontar el subsidio que tiene el SOAT de las motocicletas, es reducir la accidentalidad de las motocicletas. Ese es un tema que sí necesitamos abordar rápidamente, porque la diferencia entre los heridos en vehículos y los heridos en motocicleta es absolutamente abismal. Se lo pongo así. El 90% de los usuarios del SOAT, los que necesitan atención médica, son motociclistas. Únicamente el 10% son personas que iban en vehículos. Bueno, pues ahí está. Es Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, gremio de las aseguradoras, a esta hora de la mañana echando lápiz aquí en el tablero de Noticias Caracol, pero sobre todo también que quede un mensaje clarísimo, y es que hay que disminuir como sea, porque es la vida y la integridad de las personas las que está en juego, la accidentalidad en las calles. Doctor Gómez, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. A usted, Juan Diego. Muy